tardes a todas y a todos. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva charla del proyecto Por un Trabajo Digno. Algunos ya sois habituales y desde luego os agradecemos bueno, pues, vuestra fidelidad, por así decirlo. Y en cualquier caso a las nuevas incorporaciones esperamos desde luego que hoy esta charla no solo os guste, sino que os sea de mucha utilidad y que además nos acompañéis también en el resto de charlas. En esta ocasión tenemos con nosotros a Caroline Fernández de la Hoz Eichler, que es doctora en Medicina por la Universidad de Barcelona, máster en Epidemiología por la London School of Aging Tropical Medicine, titulada en Salud Pública, Estadística y Economía de la Salud. Desde el 2015, Caroline es directora del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Probablemente lo conoceréis más por las siglas de OBRACSE. Y Caroline ejerce las funciones de coordinadora del observatorio, entre otras cosas, materias que el observatorio se ocupa, la recopilación y análisis de la información sobre el racismo y la xenofobia para el conocimiento de la situación y de sus perspectivas de evaluación a través de la puesta en marcha de una red de información, la promoción del principio de igualdad de trato y no discriminación y la lucha contra el racismo y la xenofobia, la colaboración y coordinación con los distintos agentes públicos y privados nacionales e internacionales vinculados con la prevención y lucha contra el racismo y la xenofobia, la realización de planes, estudios y estrategias para favorecer la inclusión de las personas migrantes y la evaluación de estas en coordinación con la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social. Además, Caroline preside el Comité de Expertos en Integración Intercultural del Consejo de Europa y representa a España en la Agencia Europea de los Derechos Fundamentales, la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, en el Grupo de alto nivel de discurso de odio y delitos de odio de la Comisión Europea, y también representa a España en la Red Europea de Integración, entre otros. También tengo que decir que Caroline, en calidad de directora del observatorio, realiza las funciones de secretaria del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, que es el único órgano consultivo en materia de integración de los inmigrantes en este país. Y sobre todo lo que tenía que decir es que desde que Caroline ejerce estas funciones en el foro tiene ahora una visibilidad que antes no tenía, ¿no? Y yo creo que eso probablemente aquí somos varias las organizaciones que formamos parte del foro y desde luego que eso lo hemos notado, igual que hemos notado la dirección y el impulso que le ha dado Carolina al OBRACSE. Además de eso, pues me gusta considerarla también una persona a la que aprecio muchísimo y que desde luego siempre ha sido muy colaboradora en lo personal y también con la organización. Y bueno, por eso hemos invitado hoy a Caroline a impartirnos una charla sobre una de las materias en las que desde luego es una experta. Pues buenas tardes, Caroline, y cuando quieras. Bueno, buenas tardes, Ana María y compañeras. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí hoy con vosotras y con vosotros. Esperar que se me ha escapado esto. Y bueno, nada, os lo agradezco mucho. Llevamos ya muchos años trabajando junto con Ana María, ¿no? en el marco del foro y también de otras cuestiones. Y bueno, pues me hace mucha ilusión poder estar hoy aquí con vosotros porque bueno, tenemos una buena colaboración y un buen apoyo, ¿no? entre instituciones y organizaciones. Bueno, hoy me habíais pedido que hablara sobre el discurso de odio en redes sociales, sobre lo que el observatorio hace en relación con el discurso de odio. Para centrar un poco el tema, bueno, yo intentaré contaros un poco de contexto y antecedentes, cuál es la metodología que nosotros utilizamos para monitorizar el discurso de odio,
y por qué lo hacemos. Y luego, bueno, pues la información que publicamos, por si os interesa, algunos ejemplos de contenidos para que veáis un poco cómo es la cuestión en la práctica y algunos retos a los que nos enfrentamos. Bueno, el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, las funciones que veis aquí ahora mismo son las que acaba de citar una a una Ana María. Se creó pues, en el año 2006 al amparo de la Ley de Extranjería con el objetivo no solo de que se trabajara en la gestión de las migraciones, en los derechos y los deberes de las personas inmigrantes, sino también en la prevención del racismo y la xenofobia, que es algo que las personas inmigrantes sufren de una manera bueno, pues mucho más importante que cualquier otro grupo, ¿no? Como de intolerancia. Entonces, bueno, pues se creó el observatorio con esta serie de funciones, ¿no? De hacer análisis de la situación, de trabajar con otras instituciones para prevenir el racismo y la xenofobia. Y bueno, y de hecho todo el trabajo que hacemos lo hacemos en colaboración, ¿no? Con organizaciones de la sociedad civil, con los interlocutores sociales como la UGT y con otras instituciones, ¿no? El trabajo que se hace desde el observatorio se enmarca hasta ahora se enmarcaba en una estrategia integral contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas de intolerancia, y desde el año 2023 en el marco estratégico de ciudadanía e inclusión, está mal puesto aquí el título, contra el racismo y la xenofobia. Y lo que se pretende con este marco es bueno, pues desarrollar, bueno, que sea un marco inspirador para poder desarrollar acciones que nos hagan avanzar hacia una sociedad que sea cohesionada, que sea inclusiva, que sea diversa, que sea justa y donde todas las personas puedan aportar, ¿no? Y generar empleo, generar riqueza y no haya espacio para la intolerancia. Este marco, esto simplemente es por ubicaros un poco, ¿no? En lo que hacemos. Este marco tiene una serie de bloques de políticas, que son los que veis aquí: marco jurídico administrativo, políticas de atención y acogida y protección, políticas de integración e inclusión, de participación y convivencia, y también de prevención, sensibilización e intervención contra la xenofobia, el racismo y la intolerancia, ¿no? Que sería en lo que se enmarca lo que vamos a hablar hoy, que es la monitorización del discurso de odio. Y luego tenemos un último bloque que es de políticas de reparación y atención a las víctimas del racismo y la xenofobia y a la intolerancia asociada, que, bueno, pues que también es importante y que fue un bloque que cuando estábamos redactando el marco se introdujo porque, bueno, pues nos lo pidieron las organizaciones de la sociedad civil. Como vamos a hablar del discurso de odio, yo creo que es importante saber de qué estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de discurso de odio. Entonces, el discurso de odio hace referencia a un tipo de discurso que es ofensivo y que está dirigido a una persona o a un grupo de personas, y que el discurso se basa en las características de esas personas, como puede ser su raza, su religión, su identidad de género, su origen nacional. O sea, es un discurso que trata de ofender en base a las características de las personas. Y normalmente es un discurso que tiene una intencionalidad, que tiene una intención de discriminar. O sea, no responde a un enfado, sino que tiene una intención de discriminar o incluso de incitar a la violencia. Y puede poner en peligro la paz social. Y esta cuestión de poner en peligro la paz es lo que hace que tengan interés en el discurso de odio los organismos internacionales, ¿no? Como la OSCE, como la Comisión Europea, como las Naciones Unidas, como el Consejo de Europa. Piensan que es importante trabajar en este tema por lo que puede incitar a la violencia, a la desestructuración de la sociedad y a poner en peligro la paz, ¿no? Naciones Unidas define el discurso de odio como cualquier tipo de comunicación oral o escrita que ataca o utiliza un lenguaje peyorativo o discriminatorio, otra vez lo mismo, en referencia a un grupo o una persona en función de lo que son, es decir, basándose en su religión, en su etnia, en su nacionalidad, en su raza, en su color. Entonces, bueno, yo creo que es importante tener esta idea en la cabeza. El discurso de odio en nuestro país está penalizado en el Código Penal, en el artículo 510, y
a pesar de que esté penalizado, las dificultades que nos encontramos es que hay, para que el discurso pueda llegar a ser tratado como un delito, pues requiere ser como muy claro, muy directo, muy repetitivo y que tiene que estar muy clara la intencionalidad, ¿no? Cosa que a menudo suele ser difícil de conseguir. El Ministerio del Interior todos los años hace un informe sobre los delitos de odio y los discursos de odio en España. En ese informe, en el último, en el del año 23, se notificaron 2.268 incidentes, delitos de odio o discurso de odio, y de ellos el 41% era por racismo y xenofobia, es decir, lo que afecta más a las personas inmigrantes. Es decir, la mayoría de los delitos de odio son por racismo y xenofobia. Y desde nuestro ministerio, ¿no? El observatorio depende del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Nuestra población diana son los migrantes y entonces, bueno, pues hay un objetivo que es luchar contra los discursos de odio también para contribuir a reducir esa discriminación que sufren las personas inmigrantes, ¿no? Y favorecer su integración social. Y este es uno de los objetivos bueno, pues que se señalan en el marco estratégico. Entonces, nosotros monitorizamos discurso de odio, que ahora os contaré con un poco más detalle cómo lo hacemos, ¿no? Todos los días. Y lo hacemos con un objetivo que monitorizamos discurso de odio en redes sociales, en 5 redes sociales. En Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok y en YouTube. Y lo hacemos, bueno, pues como con un doble objetivo. Uno, decir a las plataformas de Internet qué contenidos son de odio para que los retiren y para que mejoren sus estrategias, sus mecanismos de moderación de contenidos. Ellos tienen algoritmos, tienen estrategias, bueno, pues para que vean qué tipos de contenidos hay y cómo pueden mejorar sus estrategias. Y también analizar y poder describir cuál es el discurso de odio que estamos viendo, ¿no? Nos dirigimos básicamente a la población inmigrante, por ejemplo, la población LGTBI no la incluimos porque no es objeto del trabajo de nuestro ministerio, pero intentamos describir cuál es el discurso de odio, que os lo mostraré un poquito más adelante. Entonces, ¿qué antecedentes tenemos? Bueno, os decía antes que la Comisión Europea tiene interés en el tema del discurso de odio y en el año 2016 creó un grupo de alto nivel que entonces se llamó de racismo y xenofobia, luego ha sido cambiado de nombre y se llama de delitos de odio y de discurso de odio, en el cual los países trabajan para ver qué estrategias se pueden establecer para combatir los delitos de odio y los discursos de odio, ¿no? Se trabaja en distintos grupos con esta finalidad. Una de las cosas que hizo la Comisión Europea en el tema de discurso de odio fue firmar un código de conducta con las principales plataformas de Internet, que es un código para la lucha contra la incitación ilegal al odio, con las principales plataformas de Internet para varias cosas, pues para que los contenidos que se les notificaran se comprometieran a revisarlos en 24 horas, para que dieran información a los ciudadanos que les notifican contenidos como contenidos de odio, para establecer una colaboración también con las fuerzas, con los operadores jurídicos en el caso de que les notificaran discursos de odio que pudieran ser delito en cada país y que las plataformas facilitaran lo más posible darles esa información a los operadores jurídicos para que pudieran proceder, ¿no? Y bueno, y establecer una colaboración para ver qué estrategias se podían ir estableciendo para reducir el discurso de odio que hay en las redes sociales, que es muchísimo. Además de eso, la Comisión Europea en 2018 lanzó una recomendación sobre medidas para combatir eficazmente los contenidos ilícitos en línea, ¿no? Y en esa recomendación, además, establecía, bueno, pues como que había que tener trusted flaggers y formarlos. Ahora os diré lo que son los trusted flaggers. Y bueno, y una serie de recomendaciones sobre cómo combatir el discurso de odio en redes sociales.
En este marco, a nivel estatal en España, habíamos establecido en el año 2015 un acuerdo interinstitucional para combatir el racismo, la xenofobia, la LGTBI-fobia y otras formas de intolerancia, en el que participan, bueno, pues una serie de ministerios, también la Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder Judicial y varias plataformas de organizaciones de la sociedad civil. Y ahí trabajamos también para combatir los discursos de odio y los delitos de odio, ¿no? Trabajamos en grupos, compartimos información entre los ministerios, con las organizaciones, con las plataformas de organizaciones de la sociedad civil. Y una de las cosas que hicimos fue un protocolo para combatir el discurso de odio en línea, basándonos en el Código de Conducta de la Comisión Europea y en la recomendación que os he citado antes. Entonces, este protocolo, pues lo que hicimos fueron varias cosas. Una, establecer un punto focal nacional para que tratara con las plataformas de Internet cuando había que pedirles información de discurso de odio, y ese punto focal era la Unidad de Criminalidad Informática de la Fiscalía. Acreditar y formar a Trusted Flaggers, y luego establecer una serie de protocolos para que las comunicaciones con las plataformas de aquellos que son Trusted Flaggers fueran de una forma más rápida y se atendiera mejor a lo que ellos notifican. Los Trusted Flaggers son los comunicantes fiables, son las personas físicas o jurídicas que una plataforma de Internet tiene identificada y que considera que tiene competencias y responsabilidades para combatir el discurso de odio y que sabe de qué está hablando, ¿no? Entonces, supongo que sabéis que, bueno, las plataformas en general tienen unas normas de conducta de cada plataforma, de lo que se puede decir ahí, de lo que no se puede decir, y luego tienen unas formas de notificarles, ¿no?, establecidas, de manera que si una plataforma dice que no se puede insultar, pues tú puedes notificar que has visto un contenido en el que se insulta, ¿no? Entonces, a través de esa vía, cualquier ciudadano puede notificar a la plataforma un contenido que ve que no puede ser, que no es aceptable de acuerdo a las normas de la plataforma, o que no es aceptable de acuerdo a la legislación española, ¿no? Por ejemplo, un contenido que incite a la violencia. O sea, si decimos en una plataforma vamos a salir a la calle a matar a todos los gitanos que nos encontremos, eso sería un contenido que incita a la violencia y que no estaría permitido y que habría que retirarlo, ¿no? Entonces, esto lo pueden hacer cualquier ciudadano o lo puede hacer también un Trusted Flagger. Un Trusted Flagger que cuando escribe a la plataforma sabe quién es, o sea, es un perfil que ella tiene identificado y que normalmente le atiende más rápido porque sabe que lo que le está diciendo bueno, pues tiene consistencia y que es alguien que conoce el tema, ¿no? Y porque un ciudadano, bueno, pues puede saber o no saber o pensar que algo es un discurso de odio y que no lo sea. Como veréis, luego la cosa no es fácil, pero un Trusted Flagger se supone que tiene cierta experiencia. De hecho, nosotros como observatorio somos Trusted Flaggers, la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio son Trusted Flaggers, y luego hay una serie de organizaciones de la sociedad civil que también lo son. Entonces, bueno, la Comisión Europea todos los años hacía un ejercicio de monitorización del código de conducta a través del cual durante 6 semanas en los países de la Unión Europea había instituciones y organizaciones de la sociedad civil que se dedicaban a buscar discurso de odio, a notificárselo a las plataformas y a revisar si lo habían retirado en 24 horas o en 48 horas o a la semana. Y si a la semana no lo habían retirado, se les volvía a notificar como Trusted Flagger. O sea, primero era como un ciudadano anónimo y luego si no lo retiraban como ciudadano anónimo, se les volvía a notificar como Trusted Flagger. Y de esta manera se hacía una evaluación de si las plataformas de Internet retiraban los contenidos que se les notificaban o no.
Nosotros hemos estado participando en esos ejercicios de monitorización desde el año 2016 y cuando llegó el año, o sea, que eran unos meses, por marzo o abril, cuando llegó la pandemia y vimos que había mucho discurso de odio contra la población asiática, pensamos en empezar a monitorizar, no para la Comisión Europea, sino por nuestra cuenta, para España, para ver qué es lo que ocurría con eso, ¿no? Con la población asiática, por qué se le estaba lanzando discurso de odio. Y entonces, con la misma metodología que usábamos con la Comisión Europea, empezamos a buscar discurso de odio racista, xenófobo, antisemita, antigitano e islamófobo, que pudiera ser delito, es decir, que incite directamente a la violencia, que pudiera ser constitutivo de una infracción administrativa o que violara las normas de conducta de las plataformas, teniendo en cuenta, bueno, pues la legislación europea y la nacional, ¿no? Y las normas de las plataformas. La búsqueda la hacíamos, bueno, pues una persona por cada red, os he dicho antes que en 5 redes sociales, una persona por cada red, y hacíamos una búsqueda manual basada en palabras clave, en blancos de palabra, también en perfiles que ya íbamos viendo que eran reincidentes y en noticias importantes, ¿no? En noticias de actualidad. La monitorización la hacemos todos los días, de lunes a viernes, durante 1 hora y 30 minutos cada persona que monitoriza una red está buscando discurso de odio y lo hace con perfiles anónimos, ¿no? Primero, cada contenido que encuentra lo notifica a la plataforma como usuario normal y, como os he dicho antes, si la plataforma no lo retira, a la semana lo vuelve a notificar como Trusted Flagger, es decir, como un usuario que la plataforma sabe quién es. Si un contenido pudiera ser constitutivo de delito, entonces lo denunciamos a la Fiscalía General del Estado. Y luego, todas las semanas, hacemos reuniones entre los monitorizadores, porque al final la cosa no es nada fácil, ¿no? Los contenidos que vemos son sutiles, es difícil a veces saber si es discurso de odio, si no lo es. Entonces, para ponernos de acuerdo también. Para ponernos de acuerdo y también porque la gente a veces también se siente mal de estar viendo tanto contenido y por tener un ámbito en el que uno, bueno, pues se pueda de alguna manera desahogar un poco. Nosotros empezamos en el 20, luego en el 21 empezamos a hacer una aplicación con la Universidad de Valencia para poder guardar los contenidos. Y también desarrollando una metodología para que todos lo hiciéramos de la misma manera, ¿no? Lo que veis aquí, en esta diapositiva de aquí, que se ve un poco mal por las letras, pues serían, por ejemplo, palabras del banco de palabras. Migratas, que se refiere a inmigrantes; marisco de bruja, que se refiere a magrebíes; monicius, africanos y afrodescendientes; Hammerskin forever, forever Hammerskin, semitas y judíos, Rahoba, semitas y judíos; HMF, que es Heil mein Führer, semitas y judíos. Es decir, hay un montón de palabras que vamos guardando y que las utilizamos luego para buscar el discurso de odio, porque la gente que emite discurso de odio en las redes normalmente no es ni porque se haya cabreado, ni por casualidad, ni porque lo haga un día, sino que tiene un objetivo determinado y entonces intentan incorporar palabras que los algoritmos no puedan detectar, ¿no? Entonces, bueno, como os decía, tenemos una aplicación en la que se hace una captura de pantalla del contenido, se indica la fecha, la hora de la publicación, se incluye la URL y luego una serie de datos sobre la red social, sobre el colectivo al que va dirigido, sobre el tipo de discurso que se emite, que esto os lo mostraré ahora un poco más con los resultados. ¿Vale? Y luego la aplicación, bueno, pues nos da una serie de resultados. Con estos resultados, nosotros lo que hemos estado haciendo ha sido un boletín de monitorización del discurso de odio, que lo publicábamos cada 2 meses
y en el que incluíamos las respuestas de las plataformas de Internet y, por otro lado, la descripción del contenido que encontramos, ¿no? Ese boletín ha tenido bastante impacto porque se ha empezado a interesar la prensa y, bueno, por una parte, en el momento que se interesa la prensa, se interesan también más las instituciones y de alguna manera sirve para mantener la cuestión en la agenda como un problema importante, ¿no? Y bueno, y luego lo distribuimos a todos los que son nuestros socios o que colaboran y trabajan en los mismos temas que nosotros, que, bueno, pues que les interesa también, bueno, pues a las organizaciones de gitanos tener información sobre el discurso de odio antigitano, a los de musulmanes sobre el discurso de odio islamófobo, etcétera, ¿no? Además de eso, en el año 2023 hicimos el primer informe anual de la monitorización de todo un año, ¿no? En el 22 no podíamos porque hasta mitad de año no teníamos la aplicación y, bueno, medio año lo monitorizamos de una forma y medio de otra. Entonces, cuando pudimos hacer nuestro primer informe fue en el año 2023. Y os quiero mostrar ahora algunos de los resultados que tenemos ahí, ¿no? En el año 2023 nosotros notificamos 2.655 contenidos que pueden ser de odio racista, xenófobo, antisemita, antigitano o islamófobo. Como veréis, no se puede decir que sean muchísimos contenidos. En las redes hay muchísimo más. Pero lo que sí es importante es que de estos contenidos se hace un análisis detallado, ¿no? Lo que sí podemos decir es cuál es el discurso de odio que está circulando, cuáles son las palabras nuevas que se están introduciendo. O sea, nos permite documentar el estado de la situación y pensamos que eso es importante para poder hacer políticas y para poder establecer medidas, ¿no? Por eso cuando alguien nos dice, bueno, es que así no vais a hacer desaparecer el discurso de odio, ¿no? Efectivamente, nosotros no vamos a conseguir hacer desaparecer el discurso de odio. Se tendrá que hacer con medidas o con normas, ¿no? Que de alguna manera obliguen a las plataformas que ahora mismo pues no las hay o solo lo hay para el discurso de odio que es ilegal, que como os digo es difícil el identificar un discurso de odio como ilegal. Bueno, entonces, de estos 2.655 contenidos, aquí es que el 50% no se retiró, ¿no? A las 24 horas se retiró el 6,4%, el 6% nada más, ¿no? A las 48 el 4,7%, a la semana el 7,6%. Todo esto es cuando lo notificamos como un usuario anónimo, ¿no? Como un ciudadano normal que las plataformas no saben quién somos. Cuando volvemos a notificar lo mismo a la semana, como Trusted Flagger, entonces se retira un 30,7%. O sea que las plataformas nos hacen caso cuando saben quién les está notificando el contenido. Pero a pesar de todo, la mitad del contenido no lo están retirando, ¿vale? ¿Cómo es el contenido que encontramos? Bueno, pues una de las cosas que miramos es a qué grupo de población se dirige y tenemos, bueno, pues la comunidad asiática, personas refugiadas, niños y niñas menores no acompañados, comunidad gitana, comunidad judía, latinoamericanos, inmigrantes, afrodescendientes, musulmanes, ¿no? Islamofobia y norte de África. Entonces, a lo largo de todo el tiempo que monitorizamos, los tres grupos a los que más discurso de odio se dirige es a estos tres, a la población del norte de África, a los musulmanes, que bueno, son los mismos al final que la población del norte de África, lo que pasa que unas veces se habla de musulmanes y otras veces pues, de marroquíes o de gente del norte de África, y a los afrodescendientes. Dependiendo del bimestre o del momento, pues están de estos tres grupos, o están primero islamofobia y luego norte de África, o primero norte de África y luego islamofobia, y a continuación los afrodescendientes. Pero siempre son estos tres grupos. Luego, ¿qué tipo de discurso nos encontramos? El contenido lo analizamos para ver en qué consiste, para ver si es un contenido que incita a la violencia con amenazas, si es un contenido que deshumaniza a las personas,
si alaba a quien atenta contra el grupo Diana, si incita a la expulsión, si promueve el descrédito o si presenta al grupo como una amenaza. Bueno, y lo que vemos es que lo más frecuente de todo es deshumanizar o degradar gravemente a las personas. Y luego la otra cosa que miramos es si el discurso es agresivo explícito directamente, si es discriminatorio pero no agresivo o si es irónico. Y lo que vemos también aquí es que el discurso es agresivo explícito en la mayoría de las ocasiones. Y esto es sistemático, o sea, lo estamos viendo constantemente. No es que un mes ocurra una cosa y otra. Perdonar, es que estoy un poco constipada. Bueno, y la otra cosa que miramos es si hay algún tipo de evento que desencadene ese discurso. Entonces miramos cosas variadas. Por ejemplo, si es un evento deportivo, el que ha hecho que se lance mucho discurso. Si es un conflicto armado. Si son las políticas públicas. Por ejemplo, si de repente se empieza a discutir qué se hace con los menores no acompañados que están en las Islas Canarias. Si es la llegada de pateras. Si es un salto de vallas. Si son elecciones. Bueno, lo que encontramos que más desencadena el discurso de odios es la inseguridad ciudadana. Entonces, suelen ser episodios de inseguridad ciudadana que en un porcentaje muy alto de los casos son falsos, es decir, alguien roba en un supermercado, un vídeo que alguien roba en un supermercado en la China. Entonces se dice que ha sido en Algeciras y que quien ha robado era una persona inmigrante. O un asalto en no sé dónde. Entonces se dice que ha sido en Tarragona y que el que lo ha hecho ha sido una persona inmigrante, ¿no? O sea que nosotros hemos estado comprobando, ¿no? Buscando si eran falsos o verdaderos. Y en la mayoría, bueno, por lo menos en la mitad de los casos nos sale que son falsos y en la otra mitad que no podemos saber si son falsos o verdaderos. No podemos comprobar que sean verdaderos. Y esto ocurre con todos los grupos de población a los que se dirige el discurso. Lo veis en este otro gráfico, que la barra verde es la de inseguridad ciudadana y vemos que es súper frecuente, ¿no? En todos los grupos. Bueno, entonces, este discurso, ¿qué nos muestra? Nos muestra unos grupos de población determinados, que son la población del norte de África, que normalmente es musulmana y que por otra parte es la población marroquí, la más población extranjera de tercer país más frecuente que inmigra a España. Esos son los grupos más afectados, a los que se les dirige un discurso deshumanizador y agresivo, y al deshumanizar dejan de ser personas, con lo cual lo que se puede hacer con ellos ya no importa, porque no son personas, ¿no? Quiere decir que cuando alguien quiere cometer un crimen, y eso lo hemos visto a lo largo de la historia, lo primero es deshumanizar a la víctima para que luego ya esté justificado cualquier cosa que se haga, porque como no es humana, da lo mismo, ¿no? Ya da lo mismo lo que se le haga. Y eso con respecto a las características de las personas. Y por otro lado, mostrar que esas personas que no son humanas son una amenaza para nuestra sociedad, ¿no? Y esto se ve como una estrategia realmente, o sea, lo estamos viendo de una manera sistemática, de este modo. Y lo vemos en numerosos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que se ve bastante fácil. Recordaréis que el año pasado hubo un asesinato de un niño en un pueblo de Toledo que se llama Mocejón. Lo recordaréis, ¿no? Que unos niños que estaban jugando en un polideportivo, entró alguien, un hombre encapuchado, y mató a un niño de 11 años. Bueno, lo primero que se dijo inmediatamente en las redes sociales era que habían sido inmigrantes, menores no acompañados, y que en Mocejón hay un centro de menores no acompañados, efectivamente. Al poco tiempo, el portavoz de la familia dijo que no se podía decir quién había sido el culpable porque no se sabía. ¿Y qué ocurrió en ese momento? Que todo el discurso de odio fue contra el portavoz de la familia, ¿no? Un discurso de odio súper agresivo. Entonces, es como está funcionando esto, ¿no? Se utiliza cualquier cosa que ocurra para gratuitamente atribuírselo a personas inmigrantes, porque aunque luego se vea que no era cierto, ya se ha generado
todo ese discurso, todo ese malestar y toda esa animadversión contra las personas inmigrantes. Y si hay alguien que se atreva a decir que eso no es así, entonces se le ataca para asegurar que la gente se calla y no anda diciendo que no es verdad el discurso de odio, ¿no? Y que el único discurso que fluya sea el discurso de odio, ¿no? Lo hemos visto en la Dana también, lo habréis visto en la Dana de Valencia, que también se ha dicho que las personas inmigrantes estaban robando. Es decir, lo hemos visto en los Juegos Olímpicos, hemos visto que se lanzaba discurso de odio contra los atletas españoles que eran de origen extranjero también. Lo hemos visto este mes de enero. Sabéis que en los primeros días de enero todos los informativos empiezan a dar información sobre los primeros nacidos del año, que normalmente entre los primeros nacidos del año suele haber bastantes inmigrantes, si no son todos niños inmigrantes, ¿no? Niños de inmigrantes, que son los que tienen hijos. Entonces, bueno, pues a nosotros nos pidieron que participáramos. Al final no participamos, cogieron una grabación que habían hecho en el Veraxe hacía unas semanas, en la que yo explicaba cómo era el discurso de odio que estábamos viendo, esto que os he contado ahora a vosotros. Y a continuación, ¿qué pasó? Que empezaron a lanzar en redes discurso de odio contra mí por decir el discurso de odio que estábamos viendo. O sea que es una sistemática que está funcionando así todo el rato. Entonces, bueno, hay quien está invirtiendo en esta cuestión y realmente hay mucho trabajo por hacer para resolverlo, ¿no? Os muestro algún ejemplo. Esto es un ejemplo de contenido de odio antigitano en la que se ve una foto, no me acuerdo, es en Instagram, de unas gitanas discutiendo en un vagón. Y entonces el comentario es aberración abominable de cutres engendros apestosos, ¿no? Entonces, bueno, es un caso de discurso de odio que promueve el descrédito y que se notificó como usuario normal y no lo retiraron y luego lo retiraron cuando fue notificado como Trusted Flagger, ¿vale? Aquí tenemos otro que es un vídeo, que el vídeo no está aquí, en el que se habla de la islamización de Cataluña. Y entonces lo que hacen es hablar sobre los voladores importados. Dicen voladores para no decir violadores, para saltarse bueno, los controles, ¿no? Entonces, y entonces hablan en el vídeo sobre los violadores estos importados. Entonces también se notificó como usuario normal y no se retiró, y luego se notificó como Trusted Flagger y lo retiraron. Este es de odio antirracista en TikTok, y entonces lo que hablan también de un vídeo de personas africanas es que vuelvan los del capuchón blanco, ¿no? Refiriéndose al Ku Klux Klan. Es decir, muchas veces no son cosas tan súper directas, pero de alguna manera están generando un ambiente en contra de una serie de grupos de la población que se van estableciendo como cosas normales y que van haciendo que de ahí como que pudiera ser aceptable ejercer violencia contra ellos, ¿no? Que es lo que pasa con el discurso de odio, ¿no? Aquí tenemos algo de cosas antisemitas, ¿no? Cucarachas teníais que ser, AHTR, Adolf Hitler tenía razón, a retomar la misión del pintor austriaco, gas, gas, gas. Es decir, son cosas que, bueno, que hay que ir encontrando bueno, y que generan un ambiente determinado, ¿no? Entonces, para ir terminando, tenemos dificultades para enmarcar los casos en la legislación, ¿no? Para que se establezcan como delitos. De hecho, nosotros el año pasado, de los 2.600 casos, a la Fiscalía mandamos 5. O sea, que no, porque tenemos que hacer un dossier importante, porque hay que revisar, porque hay que asegurarse que el que emite discurso de odio lo hace de manera repetida, que su discurso siempre es de odio, bueno, que lo hace en distintas plataformas, es decir, porque lo que tenemos es el Código Penal, es decir, es un delito criminal por el que alguien va a ir a la cárcel, o sea, que no es... Nos haría falta legislación administrativa, ¿no? Que ahora mismo no tenemos en funcionamiento, ¿no? Para poner multas, por ejemplo, en vez de tener que meter a la gente en la cárcel, ¿no?
Colaboramos, ¿no?, con la Fiscalía, como os he dicho, con la policía también. Y luego, bueno, una novedad es que la Comisión Europea ha publicado una ley de servicios digitales, la DSA, que entró en vigor en febrero de este año pasado. Esta ley tiene el objetivo de que el ambiente digital sea más seguro para todos y se establece un coordinador en cada país, que en España va a ser la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, pero que todavía no está habilitado para serlo, y que ellos tendrán la posibilidad bueno, pues de pedir informes a las plataformas, de pedirles también, se les pedirá también o sea, informes de cómo moderan sus contenidos, se les podrá multar hasta cantidades muy importantes, pero por el discurso ilegal, que ese es otra vez el problema, ¿no?, de toda la masa de discurso que tenemos que no es ilegal y que también hace muchísimo daño, ¿no? Y bueno, en cualquier caso será una herramienta que permitirá trabajar más en el discurso de odio, ¿no? Nosotros, por nuestra parte, desde el observatorio, una cosa que estamos haciendo ahora es aplicar la inteligencia artificial. Tenemos una colaboración con la Liga de Fútbol, que tiene una herramienta de inteligencia artificial para el discurso de odio en el deporte, que nos la ha cedido. Se ha firmado un convenio de colaboración con ellos porque bueno, pues quería colaborar con el Obraxe. Nos ha cedido esa herramienta y la hemos estado en estos últimos meses adaptando al discurso de odio que nosotros buscamos, de racista, xenófobo, islamófobo, antisemita. Es decir, todo lo que ellos buscan en las redes, todas las palabras, todos los que escuchan, convertirlo, bueno, pues en estas variables que os he mostrado antes en los resultados. Esto nos va a permitir captar muchísimo más discurso de odio, en vez de los 2000 casos que vemos al año, pues cientos de miles de casos, hacerlo de una manera automática y poder hacer mejores análisis de lo que allí ocurre, ¿no? E intentar ir automatizando también la notificación. Tendremos que seguir haciendo el análisis manual porque para captar palabras nuevas, pues las vamos a tener que seguir haciendo personas. Pero bueno, va a ser una herramienta que nos va a ayudar. Y luego hay otras estrategias que hay que ir trabajando, ¿no? Que, bueno, por un lado, formar a los Trusted Flaggers, que os decía antes, trabajar en la elaboración de contranarrativas, de qué hacemos cuando hay un discurso de odio, cómo se responde, es decir, que este es tema de otra discusión larga. Y luego trabajar también para sensibilizar a la población y para dotarle de herramientas, que esto se puede hacer con las plataformas también, para que puedan decir este tipo de contenido no lo quiero ver, o sea que automáticamente no me lo muestres, ¿no? El hacer otro tipo de herramientas. A lo largo del tiempo hemos colaborado en distintos proyectos europeos también para, pues eso, para analizar las posibles contranarrativas, ¿no? El proyecto RealApp, en temas para hacer el banco de palabras, que sería el proyecto Alreco, que fue con el que empezamos a construir nuestro banco de palabras, ya es clasificar el discurso de odio en distintos niveles. Y luego para sensibilizar y trabajar, por ejemplo, en el discurso de odio en el deporte, como es el proyecto SCORE que os muestro aquí. Bueno, aquí nada, alguna imagen de la colaboración con la Liga, ¿no? La Liga de Fútbol realmente, bueno, pues es una colaboración importante porque tiene muchísima visibilidad y todo lo que haga tiene mucho impacto. Entonces nosotros estamos trabajando con ellos, aportándoles, bueno, pues el conocimiento que tenemos de la monitorización del discurso de odio y ellos están elaborando campañas de sensibilización y para combatir el discurso de odio en los campos deportivos y en los campos de fútbol, que realmente es importante, ¿no? Porque es un sitio donde se produce mucho discurso de odio. Por ejemplo, una de las cosas que ha hecho la Liga ha sido poner un QR en todos los asientos de todos los estadios para que la gente, si presencia algo de discurso de odio, utilizando ese QR lo pueda notificar, ¿no?
Y bueno, y luego está trabajando en campañas que realmente cuestan mucho dinero y que a nosotros desde la administración nos cuesta mucho más poder implementar. De manera que, bueno, pues es una colaboración que es interesante y que pensamos que es importante, ¿no? Que está bien. Y bueno, y yo creo, lo dejo aquí y dejamos espacio para las preguntas que tengáis. Bueno, muchas gracias, Caroline. Ha sido desde luego muy instructivo. Evidentemente conocemos el trabajo de Loverax y los boletines que difundimos entre toda nuestra organización, de organización antes bimensual y ahora mensual. Bueno, si alguno de los participantes tiene una pregunta, pero a mí antes me gustaría... ha habido dos cosas. Bueno, en tu presentación, el hecho de relacionar o de buscar los momentos en los que se puede producir el discurso de odio, es decir, circunstancias que son frecuentes o no frecuentes, pero que se relacionan con un incremento de los mensajes racistas, ¿no? Eso quiero decir, porque incluso ya prescindiendo incluso de las redes sociales, eso se percibe también en los medios de comunicación, ¿no? En medios de comunicación serios, poco serios o nada serios, ¿no? Todos creo que conocemos algún medio de comunicación de este tipo, ¿no? Esa capacidad de, cuando pasa algo malo o algo entre comillas que se percibe como malo, inmediatamente relacionarlo con población afrodescendiente o población musulmana o población del norte de Marruecos, ¿no? Y esto ligado a algo que no es el tema no es el tema que íbamos a tratar hoy, pero que nos preocupa mucho cómo construir contranarrativas que sirvan de verdad, ¿no? Porque, y esto yo creo que en distintos sitios en los que hemos tenido la oportunidad de participar y en los que participabas tú también, es casi una pregunta recurrente, ¿no? ¿Cómo hacer que la contranarrativa tenga más impacto que una mentira o que una falsedad, ¿no? Y ya hablando en concreto de tu presentación, cómo conseguir ese discurso de odio, tratar de enfrentarlo de manera útil, ¿no? Porque al final parece que siempre estamos hablando para los convencidos, es decir, que son las personas que efectivamente no se creen el discurso de odio las que pueden escucharnos, pero no vamos a llegar a quienes producen el discurso de odio. A veces resulta un poco, quiero decir, parece que no se puede conseguir un éxito en esta materia, ¿no? Bueno, varias cosas. Lo que dices es el discurso vinculado a hechos que parecen negativos. En algunos casos es a hechos positivos, ¿no? Porque que las Olimpiadas y que haya españoles que ganen, aunque sean de origen inmigrante, pues es un hecho positivo. Y que nazcan niños es otro hecho positivo y también genera discurso de odio. O sea que es cualquier cosa, ¿no? Nosotros hasta ahora hemos estado trabajando en desarrollar, bueno, como hormiguitas, ¿no? A lo largo de estos años, en establecer la monitorización, en intentar hacerlo de una forma pues como profesional, en asegurar que lo hacemos de una forma homogénea y en asegurar que podemos ofrecer resultados, ¿no? Y ahora con la inteligencia artificial, por ejemplo, lo que podremos establecer también son alertas, ¿no? Que llegado a un nivel determinado, pues que nos salte una alerta en un momento dado, ¿no? Que pueda ocurrir algo, un partido de fútbol o lo que sea, pues a lo mejor si empieza a generarse mucho discurso, pues establecer alertas. Hemos empezado a explorar el tema de la contranarrativa, pero realmente ahí queda mucho por hacer, ¿no? Porque a veces si contestas a alguien que genera discurso de odio, le estás dando más bola, por decir de alguna manera, a su discurso y que se replique más ese discurso, ¿no?
Entonces, ¿tenemos alguna publicación? Yo creo que es del proyecto Real App, en la que se plantea un poco qué es lo que se puede hacer, ¿no? El hablar de, bueno, pues de una forma constructiva de los hechos, ¿no? Que en vez de decir, pues no es verdad, pues eres un mentiroso, pues no sé qué, pues el intentar construir un discurso que sea neutro y que sea positivo, ¿no? Pero la otra cosa que ocurre es que la gente que lanza discurso de odio, obviamente no la vamos a convencer. No la vamos a convencer porque es una estrategia para desestabilizar la sociedad, ¿sabes? No es, hay algunos que están enfadados y que a lo mejor se cuecen en ese jugo del discurso de odio, pero quienes están lanzando el discurso de odio realmente se está haciendo de una forma organizada para conseguir una desestabilización y eso requiere medidas muchísimo, bueno, pues mucho más importantes y medidas serias con las plataformas de Internet que de momento no tenemos y que yo creo que con la DSA no sé si vamos a conseguir. Nosotros hemos estado discutiendo, hablando hace unos días con la presidenta de la CNMC y decía, bueno, en casos de crisis sí tenemos posibilidades de tomar medidas o hacer algo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la Dana, donde también se lanzó discurso de odio contra los inmigrantes, ¿no? Entonces, en esos casos, bueno, pues a través de la DSA se podrán establecer medidas. Pero realmente yo creo que hacen falta, por un lado, que la ciudadanía esté concienciada, está bien, que decir, al final lo que hagamos cada uno de nosotros es importante, pero por otro lado van a hacer falta medidas mucho más contundentes que tengan que ver con multas importantes y tal, que algún país lo intentó hacer en algún momento, lo intentó Alemania hace unos años, pero con el tema de que con el discurso de odio siempre tenemos al lado la libertad de expresión y hay que mantener siempre ese equilibrio, pues bueno, pues es difícil el tema de las medidas. Pero, por ejemplo, con el tema de la pornografía infantil, las plataformas eso lo retiran rápidamente, o sea, no tienen ningún problema. Sin embargo, con el tema del discurso de odio, bueno, pues también les genera movimiento, les genera circulación y está costando muchísimo más. Entonces, hay quien nos dice, bueno, pues entonces no sabemos para qué monitorizáis, es una tontería que lo hagáis porque no vais a conseguir nada. Pero lo que sí pensamos es, tenemos que seguir documentando el problema, porque si no lo documentamos y dejamos de hacerlo, ha desaparecido y no existe. Entonces, bueno, pues habrá que seguir insistiendo en que hacen falta medidas más contundentes, pero mantener la monitorización y hacer los análisis lo mejor que vayamos pudiendo para, bueno, pues para mantenerla, para poder dar información que permita establecer nuevas medidas. Muchas gracias, Carolín. Tenemos una pregunta de Rubén. Tendrás que mandarle una solicitud. Hola, espero que me escuchéis bien. Bueno, pues nada, Carolín, muchísimas gracias por tu intervención. Yo quiero continuar con lo último que estabas diciendo. Nosotros tenemos la experiencia de haber denunciado a YouTube solicitando la relación laboral de un creador de contenido que fue desmonetizado. Entonces, el tema es que yo creo que el verdadero, o sea, el verdadero problema para frenar el discurso de odio es la monetización, porque es muy rentable. Entonces, lo estabas diciendo al final y yo quería insistir en esto. Es que realmente los algoritmos de las plataformas están pensadas para hacer más visible los contenidos que generan expectativas y el odio genera mucha expectativa, genera mucho tráfico. Entonces, bueno, yo creo que al final claro que hay que documentar el odio, pero sobre todo hay que hacer responsable a las propias plataformas. Uh -huh. Y eso es lo que nosotros hemos intentado con la demanda.
en el sentido de que al final ellos son responsables, no son meros intermediarios, no, son responsables como cualquier medio de comunicación. Entonces, incluso estuvimos en su momento reunidos con la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia precisamente por esto, porque entendíamos que alguien tenía que regular, porque estos establecen las condiciones de forma unilateral y aunque tú hagas las reclamaciones, porque es más fácil que te retiren un vídeo por un tema de derechos de autor, que además no Ujú, solo te quitan el vídeo, sino que te quitan la monetización, cosa que con el discurso de odio creo que no se hace. ujú, Pero, por ejemplo, un hombre hetero blanco que tiene un canal con contenido, bueno, pues no sé si lo habréis visto, pero la verdad es que eh, genera muchísimo odio y el tipo está forrado, o sea, tiene ujú. un nivel de visualización muy alto. Es cierto que también estamos en el límite de la libertad de expresión, pero no es el único caso, es que hay muchísimos. Entonces, bueno, ah, yo creo que la línea estaría en conseguir demostrar la relación que tienen las plataformas. Y luego también os comentaría que hay que ver la plataforma de Twitch, que es la de Amazon, que tiene streaming en directo, donde ahí es más evidente, es más difícil el control por parte de la plataforma, porque como es en directo, ahí ya dicen todo lo que les viene en gana y incluso en los comentarios que se realiza al margen, porque es constante una comunicación en directo, pues ahí es todavía peor. Entonces, bueno, creo que la responsabilidad de las plataformas a mí me parece que es el eje central de todo esto. Entonces, bueno, simplemente lo quería comentar y que bueno, ha sido un placer y poder escucharte, Carolina. Muchas gracias, Rubén. ¿Tú dónde estás? ¿Dónde estás trabajando? Sí, yo estoy en la Confederación. Yo en su momento estuve llevando el tema de plataformas digitales y por eso conozco el tema de YouTube y cómo funciona YouTube y otras plataformas digitales. De hecho, creamos eh, la red de creadores de contenido. Lo que pasa es que por diferentes circunstancias no ha tenido mucha trascendencia, pero en su momento planteábamos esto. Y una de las cosas era los discursos de odio, que era lo que más nos trasladaban los creadores de contenido. Antes has puesto lo de voladores, entonces Ujú, ellas recibían muchísimo discurso de odio contra las creadoras de contenido solo por el hecho de ser mujeres. ujú. Y bueno, pues te voy a y en Instagram recibían mensajes directos de te voy o un nombre de un usuario te voy a violar 10. Entonces lo ponían todo junto y con números y entonces pues claro, a partir de ahí era bueno, pues eso. eh, y eso se trasladó en su momento a las plataformas, pero son conscientes y eluden la responsabilidad. Entonces, yo creo que Claro, lo que dices es cierto. Por ejemplo, la Comisión Nacional bueno, el Coordinador Nacional podrá poner multas en cuanto esté habilitado, que todavía no lo está, a las plataformas de Internet si mantienen contenido ilegal. Lo que pasa es que el contenido ilegal es el del Código Penal, o sea que también es difícil, ¿no? O sea que necesitaríamos que no fuera solo un contenido que incite directamente a la violencia, que sea tan evidente que tal, ¿sabes? Porque hay otra parte muy importante de contenido que es más sutil, pero que también hace muchísimo daño. Pero bueno, tendrán la oportunidad de hacer eso. Pero claro, ellos ya se cuidarán de ese contenido retirarlo, ¿no? Aunque siga circulando eh, otro contenido que también sea muy dañino, ¿no? Ese es un poco también el problema que tenemos. Por eso te decía que, bueno, que por eso necesitamos el seguir documentando lo que está ocurriendo para que de alguna manera también se pueda ir regulando, ¿no? Y multar a las plataformas no solo por contenidos que estén castigados por el Código Penal, sino que se puedan ir estableciendo otras medidas, ¿no? Que hagan reducir ese contenido. X lo que ha hecho también en alguna ocasión ha sido reducir la visibilidad.
En vez de retirar el contenido, reducir la visibilidad. Bueno, pues si reduces muchísimo la visibilidad con cosas que no se vayan a conseguir retirar, pues a lo mejor también es una ayuda, ¿no? Pero bueno, yo creo que habrá que buscar distintas estrategias, ¿no? Porque el tema de las multas, Alemania lo que intentó es contenido que os notifiquemos, si no lo retiráis en 24 horas, multa millonaria. Y su Tribunal Constitucional se lo paró. O sea que, que la cosa es compleja, ¿no? Pero bueno, hay que seguirlo intentando, porque realmente, por un lado, se gana mucho dinero con estas cuestiones, pero por otro lado también se hace mucho daño, ¿no? Mucho daño a la sociedad en general, aunque alguien piense que solo se hace daño a la población afrodescendiente y a la musulmana, por ejemplo, o a la población LGTBI, ¿no? Se hace mucho daño a toda la sociedad con esto. Muchas gracias, Caroline. Bueno, tenemos otra pregunta más de Sara. Sí. Encuentras un lateral, hay que mandarle una. Sara, tienes el micro apagado. Sí, le tengo que mandar Una invitación. Ah, vale. ¿Dónde está? Normalmente suelen salir los primeros, los que tienen el. Ya está. Buenas. Hola. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Sabemos que la población migrante es diversa, ¿no? Está la población árabe, africana, latina, europea, ¿no? Pero dentro de la población migrante hay discriminación también y hay racismo. Me da a mí la impresión de que vamos por estatus. Están por aquí están por aquí por un lado, en la cúspide están las personas europeas, migrantes, luego vienen las latinoamericanas, luego vienen las árabes y al final ya vienen las personas, por decir, negras. Y si una persona es negra, musulmana, vamos, y mujer ya tiene todas las cualidades para, vamos, sufrir ahora mismo con los discursos de odio, que vamos, se ve claramente que mientras no haya una sanción económica real o que la administración o que el Estado intervenga, va a seguir así. Incluso estamos en un auge brutal. Entonces, mi pregunta es la siguiente, si desde estos proyectos se está trabajando también para concientizar a la ciudadanía migrante, porque en ocasiones ya no solamente a la población nacional, sino es que dentro de la población migrante hay esa discriminación. Da la impresión, y pongo un ejemplo claro, que las personas latinoamericanas somos mejores que, y eso me parece que hay que trabajarlo también. Eso por un lado, y luego por otro, de que de que se tiene que trabajar con la ciudadanía también, porque los índices son muy bajitos de denuncias. La gente no denuncia porque la gente está en otras necesidades, necesita trabajar, necesita mm, sacarse el pan en lugar de estar en los juicios, porque los juicios son muy largos y muchas veces las personas migrantes pues no quieren enfrentarse a la justicia porque por su por su condición migratoria, pues prefieren lo que es ir a trabajar que meterse en un litigio, porque es súper largo, engorroso. Incluso aquí hay un papel fundamental, es que no se cuenta con mediadores y mediadoras que puedan hacer ese nexo entre la persona afectada y la justicia, la administración. Por ejemplo, yo soy ecuatoriana, pero en muchas ocasiones la gente propia española no me comprende, aunque hablemos el mismo idioma, hay códigos culturales que tenemos que tenerlos en cuenta. Entonces, por un lado, eso, que la población migrante también se está dando el tema de racismo y ver esas mediadoras, mediadores que estén ahí, pues buscando la convivencia, porque al final todas somos ciudadanas y ciudadanos y contribuimos a este país. Bueno, muchísimas gracias, Sara. Bueno, tiene razón. Al final, la intolerancia, el racismo, la xenofobia existe en todas partes y de unos grupos contra otros e incluso dentro de la propia población migrante, ¿no? Eso es cierto.
Con respecto a lo que hablabas de lo de las multas, bueno, sabéis que hace unos años se lanzó la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación. Esa ley prevé el establecimiento de una autoridad de igualdad de trato y no discriminación que permitiría las sanciones administrativas, que sería una buena herramienta para estas cosas, ¿no? El poder poner multas, pues normalmente es bastante disuasorio de muchos comportamientos, ¿no? Entonces, bueno, estamos pendientes de que se ponga en marcha eso. Y luego, por otro lado, realmente nos hace falta trabajo en todos los sentidos y en todas partes. O sea, el trabajo de sensibilización hace falta en los colegios, hace falta dirigido a profesionales de distintos ámbitos, ¿no? Para que realmente tengamos claro que al final el ser respetuoso con las demás personas hace que nuestra convivencia sea muchísimo mejor y nos beneficie a todos, ¿no? Más que el intentar ponerse los unos por encima de los otros, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí hace falta mucha inversión en muchos sitios, ¿no? Hace falta inversión en educación, nosotros trabajamos con las policías también para formarles, hace falta obviamente mediadores interculturales en distintos sitios. Por ejemplo, estamos trabajando también con mediadores interculturales en los servicios sanitarios, porque es un sitio donde cualquiera se siente muy vulnerable y entonces añadir a esa vulnerabilidad la de ser extranjero, no conocer el sistema sanitario y estar enfermo, bueno, pues es un problema grande. O sea que realmente yo creo que nos hace falta invertir en muchísimos ámbitos para ir mejorando todas estas cuestiones, ¿no? Por eso el marco estratégico que os planteaba antes se plantea inversiones bueno, y acciones en distintos aspectos, ¿no? O, por ejemplo, el trabajo que se está haciendo en el deporte. El deporte en el deporte se pueden generar valores, pero también se genera ahora mismo mucho odio, ¿no? Entonces tenemos que intentar trabajar para cambiar eso. Así que al final lo que hace falta es la colaboración de todos, cada uno en el sitio donde estemos, ¿no? Y por eso agradecemos también a nuestras compañeras de la UGT por organizar bueno, pues estas sesiones bueno, para concienciarnos todos y abrir los ojos y ver qué podemos hacer nosotros desde el sitio donde estamos, ¿no? Nuestro observatorio es pequeñito, ¿no? Trabajamos en una serie de cosas, pero claro, yo creo que hay una cuestión también ahí de financiación de un montón de estrategias, ¿no? Y de acciones. Parece que tenemos otra pregunta por ahí. Tenemos a Juan Guirado por ahí que ha levantado la mano. No sé si le estáis mandando abriendo para que pueda preguntar. Tiene el Juan. micrófono. Sí, Ahora. muchas gracias, buenas tardes. Gracias, Caroline, gracias a las compañeras de UGT que han hecho posible también este taller y esta presentación. En relación a lo último que comentabas, Caroline, respecto a la colaboración, creo que cada día vemos cómo nuevos proyectos o nuevas se presentan, nuevos observatorios aquí en la región de Murcia, que es donde yo trabajo. Se ha presentado ahora el Observatorio Regional contra la Islamofobia y los delitos de odio, la Guardia Civil. Existen servicios de orientación y asistencia a víctimas de delitos de odio. Existen múltiples actores que están trabajando en este ámbito, pero no sé qué tipo de colaboración y cooperación tienen todas estas iniciativas que desde la administración surgen y que muchas veces las ves como dispersas, como si trabajaran cada uno en su ámbito concreto, en su pequeña parcela, entendiendo que el combate y la lucha contra los delitos de odio requiere de toda esta cooperación, requiere el que múltiples actores intervengamos en la colaboración, la denuncia, en la sensibilización para detectar también qué es y qué no es delito de odio. Creo que es importante, y no sé si existen ahora mismo
esa coordinación entre proyectos que la propia administración está llevando a cabo, está financiando para intervenir en este tema. Después estabas comentando que de los 2.600 casos que detectasteis, se enviaron a Fiscalía 5, y no sé si el resultado sería también de archivo o si se ha llevado algún tipo de denuncia. Nosotros hemos hecho varias denuncias por ese motivo. Siempre el archivo es por la presunción de la libertad de expresión que le asisten en cada caso. Normalmente son por expresiones del partido político de ultraderecha contra los migrantes en la llegada a las costas o por el trabajo en determinadas tareas, en fin. Y nunca la Fiscalía o la Justicia avanza en un resultado sancionador o en una apertura de diligencias informativas que realmente eh, eh, lleven a sancionar o a amonestar algunas cosas. En la última, incluso nos decían que unas declaraciones no habían ocasionado violencia contra el grupo a que nosotros estábamos diciendo. Es decir, como no había habido como resultado de esas declaraciones contra los MENA, no han habido agresiones contra ellos y públicamente, pues tampoco se consideraba que eso pudiera ser tenido en cuenta como delito de odio. Creo que hay una alta tolerancia respecto a lo que son los discursos de odio, a lo que son los delitos de odio, y poca acción desde la única herramienta que nos hemos propuesto. Es decir, sensibilizamos, pero tenemos una herramienta penal que es muy difícil que pueda actuar conforme está hoy diseñada. Bueno, muchas gracias, Juan, por tu intervención. Y mira, hablabas del Observatorio de la Islamofobia que se ha montado en la región de Murcia. Mira, eso responde a un proyecto que hemos liderado desde el Overaxe, que se ha cerrado este año, que se llama CISDO, en el cual se ha trabajado, y ya tuvimos otro anterior que se llamó Clara también, en el cual hemos trabajado con las fuerzas policiales. Entonces, se ha trabajado con fuerzas policiales en comunidades de aprendizaje y ahora en comunidades de práctica. En la primera ocasión lo hicimos con varios municipios, con Getafe, Fuenlabrada, Málaga, Navarra, Elche y otro más que ahora no me acuerdo cuál es. Y entonces lo que se hizo han sido 2 proyectos europeos, o sea, financiados por la Comisión Europea, en el que las policías han trabajado con las organizaciones de la sociedad civil de su municipio, han establecido un programa de formación de prevención del racismo y la xenofobia juntos con las organizaciones de la sociedad civil y han desarrollado ese programa. El primer proyecto fue súper exitoso. A partir de él, cuando se acabó el proyecto, bueno, se estableció una colaboración estrecha entre esas policías municipales y las organizaciones de la sociedad civil de su municipio. Se establecieron unidades de gestión de la diversidad policial en esos municipios y a partir de ahí hubo otras, la Guardia Civil y cuerpos de policía que nos pidieron que ellos también querían participar en un proyecto de este tipo. Y entonces lanzamos otro que fue CISDO, en el cual participaron 2 unidades de Guardia Civil, 2 de Policía Nacional y 2 de Policía Local. Ahora me puedo confundir, de Policía Nacional era en Valencia, Murcia participó, que yo creo que era Guardia Civil de Murcia, y luego participó Cáceres, que creo que Cáceres también era Guardia Civil, Palencia, que era la Policía Local, Salamanca, que era Policía Nacional, y bueno, me falta uno. Pero en cualquier caso, Murcia participó la Guardia Civil, ha trabajado con las organizaciones de la sociedad civil de Murcia y una de las cosas que han hecho más allá del proyecto ha sido crear ese observatorio de la islamofobia en la región de Murcia, en el que van a colaborar no solo en Murcia capital, sino en otros municipios, ¿no? Y que, bueno, a nosotros nos pareció una iniciativa importante porque además a la región de Murcia llega mucha población, ¿no?, musulmana del norte de África y tal, y una iniciativa importante también
por la colaboración estrecha que se ha establecido con las organizaciones de la sociedad civil. O sea que de alguna manera, bueno, pues sí que nosotros con Policía Nacional, Guardia Civil y policías locales estamos trabajando constantemente e intentando también luego que unos se puedan ir copiando a otros, ¿no? Quiero decir que no tenemos medios para financiar que todas las policías locales hagan algo en toda España, pero sí para intentar sensibilizar y estimular y compartir buenas prácticas, ¿no? Entonces, bueno, pues esa iniciativa de Murcia es importante, ¿no? Los centros de atención a víctimas, las oficinas de atención a víctimas dependen del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica del Ministerio de Igualdad, que también es una red nacional y que también, bueno, pues estamos colaborando todos. Así que, bueno, que yo creo que se establecen iniciativas desde distintos niveles, desde el estatal, desde el autonómico, desde el local, que son importantes, que sí que hay contactos e intercambio en todas esas iniciativas. Y luego, bueno, pues lo que planteas del discurso de odio es lo que hemos comentado antes otra vez, que realmente necesitaríamos herramientas administrativas, ¿no? y multas y tal para poder, bueno, pues para poder gestionarlo de una forma más fácil. Pero bueno, yo creo que por eso, quiero decir, es un camino largo y hay que seguir en él, ¿no? Todo el tema de la violencia de género también ha llevado muchos años y hace falta tiempo y trabajo también para concienciar a la población, para conseguir establecer medidas y para conseguir tener una voluntad política de, bueno, pues de invertir y de llevar medidas más contundentes a cabo. Así que bueno, muchísimas gracias y felicidades a Murcia por todo lo que estáis haciendo ahí. Gracias, Carolina. Para terminar, tenemos una pregunta en el chat de Lourdes Gómez. Ella plantea que cómo veis vuestro trabajo en el medio y en el largo plazo, teniendo en cuenta el avance de la extrema derecha, tanto a nivel nacional como internacional, y también cómo os planteáis el futuro, teniendo en cuenta que ahora se elimina el filtro, lo explica ella así, el filtro que tenían redes sociales como Facebook, ¿no? Bueno, realmente da un poco de susto, ¿no? la situación que se acerca, ¿no? Nosotros de momento, ahora mismo tenemos la posibilidad bueno, pues eso, con el tema de la inteligencia artificial, de seguir monitorizando, de seguir analizando, de seguir colaborando con otra gente, ¿no? Quiere decir que a partir de los datos nuestros se puede colaborar con universidades, colaboramos con CEPOL a nivel europeo, o sea, y colaboramos con otros organismos. Entonces, yo creo que hace falta un esfuerzo grande de todos los que podamos desde el sitio donde estemos, ¿no? Nosotros somos un observatorio que depende de la administración pública. Entonces, bueno, pues también alguien puede decidir cerrarlo en algún momento, ¿no? Pero mientras, bueno, pues mientras podamos seguir trabajando y mientras podamos seguir informando y compartiendo formación también y compartiendo sensibilización, yo creo que lo tenemos que hacer y que tenemos que hacer ese esfuerzo desde todas partes, ¿no? Y también como ciudadanos, ¿no? Yo creo que como ciudadanos y ciudadanas tenemos que hacer ese esfuerzo también. Pues no hay más preguntas y además ya nos estamos yendo un poco del tiempo que te estamos robando. Muchísimas gracias, Carolina. Ha sido un placer escucharte y yo creo que todas y todos, pues bueno, hemos aprendido bastante más acerca no solo de la labor del OBERAC, sino bueno, de lo que hay dentro del proceso de elaboración en este caso de la monitorización de los delitos de odio, ¿no? Ha sido muy interesante, te agradecemos muchísimo que hayas participado con nosotras, además tu disposición desde el primer momento y bueno, pues volveremos a llamarte alguna vez. A llamarte alguna vez.
Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotras y a todos los participantes y los participantes. Ha sido un placer y bueno, cuando queráis me tenéis a vuestra disposición. Así que muchísimas gracias y un abrazo.